vengas vestida de pueblo, mamá. Estas palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado, lento y doloroso. No sabía que mi propia sangre podía herir tanto. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Soy Carmen. Carmen Rodríguez. Tengo 68 años y vivo en un pequeño piso en el barrio de Vallecas, Madrid. Durante 43 años trabajé limpiando oficinas en el centro de la ciudad, levantándome cada madrugada a las 5 para tomar el primer autobús en la calle de Alcalá. Mis manos ásperas, marcadas por años de detergente y lejía, habían sostenido todo lo que mi familia necesitaba construir. El viernes pasado, mientras preparaba mi café con leche matutino en la pequeña cocina que da al patio interior, sonó mi teléfono móvil. Era Patricia, mi hija, llamándome para hablar sobre la fiesta de cumpleaños de Sofía, mi nieta de 7 años. «Mamá, ¿puedes venir el sábado a las 10?» Su voz sonaba distante, como siempre últimamente. «Por supuesto, tesoro». «¿Necesito llevar algo especial?», pregunté, mientras revolvía el azúcar en mi taza desportillada, la misma que había usado durante los últimos 15 años. Hubo una pausa. Un silencio que duró demasiado. «Mira, mamá, no vengas vestida con lo de siempre. Sofía va a tener fotos con todos sus amiguitos del colegio privado. No quiero que parezca, no sé, de barrio». Las palabras llegaron como una bofetada invisible. Me quedé inmóvil, con la cucharilla suspendida en el aire, mientras el vapor del café se desvanecía lentamente frente a mi rostro. A través del teléfono, escuché risas de fondo, conversaciones ajenas. Patricia estaba con alguien más. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Sí, estoy aquí», murmuré, sintiendo cómo algo se quebraba por dentro. «Ah, y otra cosa. Ven temprano, pero quédate poco, ¿sí? Es que van a venir los padres del colegio de Sofía y... bueno, ya sabes». No sabía. O sí sabía, pero no quería aceptarlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi silla de madera, la misma donde había cosido uniformes escolares durante noches enteras cuando Patricia era pequeña. Miré mis manos, las líneas profundas, las manchas de la edad, las cicatrices pequeñas de tantos años trabajando. Estas manos habían planchado cada camisa de Patricia para sus entrevistas de trabajo. Habían preparado miles de bocadillos para su fiambrera escolar. Habían acariciado su frente cuando tenía fiebre. Y ahora esas mismas manos eran motivo de vergüenza. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis años en las rodillas que protestaban cada mañana. Caminé hasta mi pequeño armario empotrado y saqué mi vestido azul marino, el mismo que había usado en su boda hace 8 años. Lo había comprado en las rebajas de El Corte Inglés, gastándome la mitad de mi pensión de ese mes. Patricia había dicho entonces que me veía muy elegante. Lo extendí sobre la cama individual y lo observé con detenimiento. El tejido seguía siendo de buena calidad. Apenas se notaba el paso del tiempo. Lo había cuidado como un tesoro, guardándolo solo para ocasiones especiales, como los cumpleaños de mi nieta. ¿Cuándo había comenzado a ser una vergüenza para mi propia hija? Recordé cuando Patricia tenía 15 años y llevaba a sus amigas a casa. Yo trabajaba en turno nocturno entonces, limpiando las oficinas de un banco en el barrio de Salamanca. Regresaba a casa cada madrugada con los pies hinchados, pero siempre tenía fuerzas para preparar meriendas especiales cuando ella traía compañía: tortilla de patatas, magdalenas caseras, zumo de naranja recién exprimido. «¡Qué suerte tienes, Patty!», decía siempre Mónica, su mejor amiga. «Mi madre nunca tiene tiempo para cocinar así». Patricia sonreía orgullosa entonces. Me presentaba a sus amigas con entusiasmo. «Esta es mi madre, Carmen. Es la mejor cocinera del mundo». ¿En qué momento esa misma Patricia había comenzado a avergonzarse de mí? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando los sonidos nocturnos de Madrid, las sirenas lejanas, el rumor del tráfico que nunca cesa completamente, las voces ocasionales de los jóvenes que regresaban de sus noches de fiesta. Desde mi ventana podía ver las luces de los rascacielos del centro financiero, donde había trabajado durante tantos años,
puliendo escritorios de ejecutivos que ganaban en un día lo que yo en un mes entero. A las 5 de la mañana, me levanté como si fuera a trabajar. Preparé mi desayuno habitual: café con leche, tostada con aceite de oliva y tomate rallado. El ritual de siempre. Pero esta vez todo sabía diferente. Amargo. Decidí que prepararía algo especial para Sofía. Su tarta favorita: bizcocho de chocolate con mermelada de fresa, la misma receta que mi madre me había enseñado en nuestro pueblo de Cuenca cuando yo tenía la edad que ahora tiene Patricia. Era una receta simple, sin ingredientes caros, pero hecha con amor. Pasé toda la mañana del sábado en la cocina. Batí los huevos a mano, como siempre había hecho. Medí la harina con el mismo vaso de yogur que usaba desde hace décadas. El aroma del chocolate llenó mi pequeño piso, mezclándose con el olor a limón del detergente que había usado para limpiar cada superficie hasta dejarla impecable. Mientras el bizcocho se horneaba, envolví el regalo que había comprado para Sofía 3 semanas antes: un libro de cuentos ilustrados sobre una abuela que vivía aventuras extraordinarias con su nieta. Lo había encontrado en una librería de segunda mano en Lavapiés, con las páginas perfectas y una dedicatoria borrada que decía: «Para la mejor abuela del mundo». Me vestí con cuidado extremo. El vestido azul marino, los zapatos negros de tacón bajo que me había comprado para eventos especiales, un collar de perlas falsas que Patricia me había regalado para el Día de la Madre hace 5 años. Me maquilé ligeramente, un poco de polvos, lápiz de labios rosado, rímel en las pestañas que ya no eran tan espesas como antes. Me miré al espejo del recibidor antes de salir. Veía a una mujer mayor, sí, pero digna, limpia, respetable. Una abuela que iba a celebrar el cumpleaños de su nieta con todo el amor del mundo. Porque eso no era suficiente para mi hija. El viaje en metro desde Vallecas hasta la zona norte de Madrid, donde vivía Patricia en un apartamento de la colonia de Arturo Soria, duró 45 minutos. Llevaba la tarta casera en una caja de cartón que había decorado con un lazo dorado, y el regalo perfectamente envuelto en papel brillante. A mi lado, pasajeros de todas las edades: estudiantes con mochilas, trabajadores con uniformes, familias enteras dirigiéndose a sus planes de fin de semana. Me preguntaba si alguno de ellos también se sentía invisible para su propia familia. Llegué al edificio de Patricia a las 9:30 de la mañana. Un edificio moderno, con portero automático y jardines perfectamente cuidados. El mismo donde había ayudado a pintar las paredes cuando se mudaron, donde había cuidado a Sofía durante sus primeros meses de vida mientras Patricia regresaba al trabajo. Toqué el timbre. Esperé. Nadie respondió. Volví a tocar el timbre a las 10 menos cuarto. Y luego, a las 10 en punto. El silencio del portero automático era ensordecedor. Me senté en el banco de mármol del vestíbulo, con la tarta sobre mis rodillas y el regalo a mi lado. El portero me miraba de reojo, pero no decía nada. A las 10:20 saqué mi teléfono móvil. Un modelo básico que Patricia me había regalado hace 3 años con la condición de que solo lo usara para emergencias. Y marqué su número. 1, 2, 3 llamadas sin respuesta. Escribí un mensaje: «Hija, estoy abajo. ¿Está todo bien?». Mientras esperaba, mi mente comenzó a retroceder involuntariamente, como si mi corazón necesitara recordarme todo lo que había dado para llegar a este momento de humillación. Recordé cuando Patricia tenía 8 años y se rompió la pierna izquierda jugando en el Parque del Retiro. Yo trabajaba entonces en 2 empleos: limpieza nocturna en las oficinas y cuidado de ancianos por las tardes. El Seguro Social nos daba cita para dentro de 3 meses, pero ella necesitaba fisioterapia inmediata. Gasté mis ahorros completos, 4.000 euros que había acumulado moneda a moneda durante 2 años, para llevarla a una clínica privada en la calle Serrano. Vendí mi alianza de boda, la única joya de valor que tenía, para pagar las sesiones adicionales que el médico recomendó. «Mamá, ¿por qué ya no llevas tu anillo?», me preguntó una noche, mientras le daba masajes en la pierna. «Porque ahora mi tesoro más importante eres tú caminando bien», le respondí, besando su frente sudorosa. Patricia lloró esa noche. Me abrazó fuerte y me prometió que cuando fuera mayor me compraría el anillo más bonito del mundo.
Para que todos sepan que tienes la mejor hija del mundo, susurró contra mi oído. ¿Dónde había quedado esa niña? A las 10:30, decidí caminar alrededor del edificio. Era una mañana soleada de octubre, con ese aire fresco que Madrid regala en otoño. Los jardines estaban perfectos. Césped recién cortado, flores organizadas por colores, bancos de hierro forjado donde algunas ancianas del barrio paseaban con sus nietos. Una de ellas me sonrió. Llevaba un vestido estampado y zapatos cómodos, muy similares a los míos. ¿Esperando familia?, me preguntó con amabilidad. Sí. Mi nieta cumple años hoy. ¡Qué hermoso! Yo también voy a ver a los míos más tarde. ¿Sabe qué es lo mejor de ser abuela? Que los nietos nos aman sin condiciones. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Sofía sabría que su abuela estaba aquí abajo, esperándola? Regresé al vestíbulo y volví a intentar. Esta vez marqué el número de Jacobo, el marido de Patricia. Él siempre había sido más cordial conmigo, aunque desde que consiguió su puesto de director comercial en una empresa farmacéutica, nuestras conversaciones se habían vuelto más distantes y formales. Tampoco respondió. Mientras marcaba por tercera vez, recordé la noche en que Patricia me llamó llorando, hace 5 años. Jacobo había perdido su trabajo anterior y llevaban 3 meses sin poder pagar la hipoteca de su apartamento. Mamá, no sé qué hacer. Van a embargarnos la casa. Sofía tendrá que cambiar de colegio. No podemos permitirnos seguir aquí. Sollozaba por teléfono. Esa misma noche, sin dudarlo un segundo, saqué mi cartilla de ahorros y vacié mi cuenta. 23.000 euros. Todo lo que había conseguido guardar trabajando turnos dobles durante 6 años, renunciando a vacaciones, comprando ropa en mercadillos, comiendo lentejas 4 días a la semana para ahorrar en la compra. Mamá, esto es un préstamo, insistió Patricia cuando le entregué el cheque. Te lo devolvemos en cuanto Jacobo encuentre trabajo. No te preocupes por eso ahora, hija. Lo importante es que Sofía mantenga su estabilidad. Jacobo encontró trabajo 2 meses después. Un puesto mejor pagado que el anterior. Compraron un coche nuevo. Renovaron la cocina. Sofía siguió en su colegio privado. Nunca me devolvieron ni 1 euro. Y cuando intenté mencionar los 6 meses más tarde, Patricia me dijo, «Ay, mamá, ya sabes que nosotros también tenemos gastos. Cuando podamos, claro. Cuando podamos nunca llegó». A las 11 menos cuarto, una mujer joven salió del ascensor cargando una torre de cajas de pizza. Llevaba el uniforme de Telepizza y parecía dirigirse al piso de Patricia. «Disculpe», la detuve suavemente. «¿Va al piso 8? Sí, señora. Apartamento 8B. ¿Conoce a la familia? Soy la abuela de la niña que cumple años». La chica me miró con extrañeza. ¿Por qué la abuela estaba en el vestíbulo mientras la pizza subía sola a la fiesta? «Qué raro», murmuró, pero siguió su camino. Me senté nuevamente, esta vez sintiendo cómo la vergüenza me quemaba por dentro. La pizza había llegado. Los invitados estaban arriba. La fiesta había comenzado oficialmente. Y yo seguía aquí abajo, invisible. Recordé entonces los cumpleaños de Patricia durante su infancia. Nunca teníamos dinero para fiestas grandes, pero yo me las ingeniaba para hacerlas especiales. Decoraba nuestra pequeña sala con globos hechos de papel de colores que recortaba de revistas. Cocinaba durante días, tortilla española, croquetas caseras, natillas con galletas María. Sus amigas del colegio siempre querían venir a nuestras celebraciones, porque según decían, en casa de Patty se come mejor que en ningún lado. Para su 15º cumpleaños, trabajé horas extras durante 2 meses para pagarle una fiesta en el centro social del barrio. Alquilé equipos de música, contraté un DJ, compré un vestido precioso en una tienda de 4 caminos. Ella bailó toda la noche, radiante de felicidad. «Eres la mejor madre del mundo», me susurró al oído mientras bailábamos juntas la última canción. «Cuando sea mayor, yo te voy a dar todo lo que tú me has dado». Las promesas de la juventud se desvanecen como el humo, pensé, mientras veía pasar a otro repartidor, esta vez de una pastelería cara de la zona alta de Madrid. A las 11:30 decidí hacer algo que jamás había hecho: subir sin ser invitada. Tomé el ascensor hasta el 8º piso. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la tarta y el regalo. Al llegar, escuché claramente las voces,
las risas, la música infantil que salía del apartamento 8B, mi apartamento, el que yo había salvado con mis ahorros. Toqué la puerta con suavidad. Las voces se acallaron inmediatamente. Toqué de nuevo, esta vez con más firmeza. ¿Quién es?, preguntó una voz masculina desde adentro. Era Jacobo. Soy Carmen, la madre de Patricia, respondí, sintiendo lo absurdo de tener que identificarme en la puerta de mi propia hija. Silencio total. Luego, susurros. Pasos que se alejaban de la puerta. Esperé 5 minutos completos. Volví a tocar. Esta vez escuché claramente la voz de Patricia, baja pero audible. Dile que no estamos, que salimos. El corazón se me partió en dos. Mi propia hija, escondiéndose de mí como si fuera una amenaza, como si mi presencia fuera algo tóxico que podía arruinar la fiesta perfecta que había planeado para impresionar a los padres del colegio privado de Sofía. Bajé en el ascensor con las piernas temblorosas. En el espejo del ascensor vi mi reflejo. Una mujer mayor, con el cabello perfectamente peinado, un vestido digno, sosteniendo una tarta casera y un regalo envuelto con amor. Una mujer invisible para su propia familia. Salí del edificio y me senté en el banco de la parada de autobús. Desde ahí podía ver las ventanas del apartamento de Patricia. Globos rosas y dorados decoraban el balcón. Se escuchaba música, risas, el sonido de niños jugando. Mi nieta estaba ahí arriba, soplando las velas de una tarta comprada en una pastelería cara, rodeada de regalos envueltos en papel brillante. Sin su abuela. A las 12:30, abrí la caja de la tarta casera. El bizcocho de chocolate seguía perfecto, con la mermelada de fresa brillando como rubíes pequeños. Corté un pedazo con la cuchara de plástico que siempre llevaba en mi bolso y me la comí lentamente, mientras veía pasar la vida de Madrid por la calle. Sabía exactamente igual que cuando Patricia era pequeña y la hacíamos juntas en nuestra cocina de Vallecas. Pero esta vez, sabía a despedida. Llegué a mi piso de Vallecas a las 2 de la tarde. El silencio me recibió como una bofetada fría. Dejé la tarta a medio terminar sobre la mesa de la cocina y el regalo sin abrir en el sofá. Mis zapatos de tacón bajo habían dejado marcas rojas en mis pies. Pero el dolor físico era nada comparado con la herida que sangraba por dentro. Me quité el vestido azul marino con cuidado, como si fuera una mortaja. Lo colgué en el armario, pero esta vez en el rincón más oscuro, donde guardaba la ropa que ya no volvería a usar. Ese vestido había muerto hoy, junto con la ilusión de ser una abuela querida. Me puse mi bata de algodón gastada y me preparé una manzanilla. Mientras el agua hervía, sonó mi teléfono móvil. Un mensaje de WhatsApp. Era de Patricia. Mamá, se nos complicó la fiesta. Los niños estaban muy alterados. Mejor hablamos mañana. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una mentira perfectamente calculada. Los niños estaban alterados. Como si yo fuera un elemento perturbador en lugar de la abuela que había esperado 3 horas en la calle para darle un abrazo a su nieta. No respondí. Por primera vez en mi vida, decidí no responder inmediatamente a mi hija. Me senté en mi sillón de toda la vida, el mismo donde había amamantado a Patricia, donde había visto sus primeros pasos, donde le había leído cuentos hasta quedarme afónica, y comencé a recordar. Pero esta vez no eran recuerdos dulces. Esta vez mi memoria decidió mostrarme la verdad que había estado negando durante años. Patricia tenía 16 años cuando comenzó a avergonzarse de nuestra casa. Yo lo noté porque dejó de traer amigas. Sus compañeras de clase vivían en Pozuelo de Alarcón, en Las Rosas, en chalets con jardín y piscina. Nosotras vivíamos en un 3er piso sin ascensor, con las paredes rajadas por la humedad y ventanas que daban al patio interior donde se escuchaban todas las discusiones de los vecinos. «¿Mamá? ¿Por qué no podemos mudarnos a un sitio mejor?», me preguntó una tarde mientras hacía deberes en la mesa de la cocina. «Porque este sitio mejor está fuera de nuestro alcance, hija. Pero aquí tenemos todo lo que necesitamos. Un techo, calor, comida y mucho amor». Ella suspiró con fastidio. «El amor no paga las facturas, mamá». Esa frase me dolió entonces, pero la archivé en la categoría de rebeldías adolescentes. No quise ver que era el primer síntoma de algo más profundo.
Cuando Patricia cumplió 18 años y comenzó a trabajar como recepcionista en una clínica dental de la zona alta, empezó a llegar a casa con exigencias. Mamá, necesito ropa nueva. No puedo ir vestida como una paleta a trabajar. Le compré 3 conjuntos completos en las rebajas de enero. Me costaron el sueldo entero de ese mes, pero ella estaba contenta. Por un tiempo. Mamá, necesito un móvil nuevo. El mío da vergüenza al lado de los que tienen mis compañeras. Le compré un iPhone de segunda mano, reacondicionado. Trabajé fines de semana durante 2 meses limpiando una cafetería en Malasaña para pagárselo. Mamá, necesito dinero para salir. No puedo ir siempre a los sitios baratos. Le daba la mitad de mi sueldo cada mes para sus gastos personales. Yo vivía con la otra mitad, contando cada euro para llegar a fin de mes. ¿Cuándo había comenzado esta espiral de nunca ser suficiente? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Señora Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Le habla Mónica García, de la inmobiliaria Madrid Casa. Tengo entendido que es usted la propietaria del apartamento en Arturo Soria, calle de los Madroños 47, octavo B. Se me paró el corazón. ¿Propietaria? Yo no era propietaria de nada más que este humilde piso de Vallecas. Creo que hay una confusión, señorita. Yo no tengo ningún apartamento en Arturo Soria. Según el registro de la propiedad, usted figura como única propietaria del inmueble desde hace 5 años. Su difunto esposo, Ramón Rodríguez, le dejó la propiedad en herencia, pero la gestión estaba a cargo de nuestra inmobiliaria. Le llamamos porque el contrato de alquiler vence el próximo mes, y necesitamos saber si desea renovarlo o no. El mundo se me vino abajo. Ramón, mi esposo, había muerto de un infarto hace 6 años. Era electricista, un hombre trabajador y previsor que siempre decía, hay que dejar algo para Carmen cuando yo no esté. Yo había heredado sus herramientas, una pequeña cuenta de ahorros y la póliza de seguro de vida que me ayudó a pagar el funeral. Pero nunca me había dicho nada sobre un apartamento. Señorita, no entiendo. ¿Quién vive ahí ahora? Patricia Rodríguez y familia. Según nuestros registros, pagan 800 euros mensuales, que es aproximadamente el 40% del valor de mercado del inmueble. El contrato especifica que es por ser familia directa de la propietaria. 800 euros. Patricia me había dicho que pagaban 2.200 euros de hipoteca mensual. Me había dicho que estaban asfixiados económicamente. Me había dicho que necesitaban mi ayuda para no perder la casa. Y yo les había dado mis 23.000 euros de ahorros para salvar una casa, que ya era mía. ¿Podría enviarme una copia de todos los documentos, por favor? Mi voz sonaba como la de una extraña. Por supuesto, señora Rodríguez. ¿Tiene correo electrónico? Les di la dirección que Patricia me había ayudado a crear años atrás, para mantenernos en contacto más fácil. ¡Qué ironía! Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante lo que me parecieron horas. Afuera había comenzado a llover, esa lluvia fina de octubre que empañaba los cristales y hacía que Madrid sonara más silencioso. Mi hija había estado viviendo en mi propiedad durante 5 años, pagando una renta simbólica, ahorrándose más de 1.400 euros cada mes. Y me había mentido, me había manipulado. Me había robado mis ahorros haciéndome creer que era para salvar su casa, cuando en realidad era mi casa. A las 5 de la tarde llegó el correo electrónico con todos los documentos. Los leí 3 veces, tratando de entender la magnitud de la traición. Ramón había comprado el apartamento como inversión en 2018, cuando Patricia le había contado que quería mudarse a una zona mejor para darle un futuro a Sofía. Para que nuestra nieta crezca en un barrio seguro, había dicho Ramón, y para que Carmen tenga una entrada adicional cuando yo ya no esté. Mi esposo había trabajado horas extras durante 2 años, había ahorrado cada céntimo, había invertido en ese apartamento pensando en mi bienestar futuro, y la inmobiliaria había estado mandando los ingresos del alquiler a una cuenta bancaria que Patricia había abierto a mi nombre, pero de la cual ella tenía control total. Dinero que debería haber estado ayudándome a vivir dignamente. Dinero que me hubiera permitido no trabajar tantas horas. Dinero que podría haber aliviado mis preocupaciones económicas durante estos años difíciles. Patricia lo había estado cobrando todo.
Y encima me había pedido que vaciara mis ahorros para salvar la casa que ya era mía. Me levanté del sillón como una sonámbula y fui hasta el cajón donde guardaba las pocas fotografías que tenía. Saqué la foto de la boda de Patricia, donde aparecíamos las 3 generaciones. Yo, ella y Sofía como damita de honor. Todas sonreíamos. Patricia llevaba un vestido de 3.000 euros que yo había ayudado a pagar. Sofía tenía puesto un vestidito de seda que le había comprado especialmente para la ocasión. Gracias por todo, mamá, me había dicho Patricia ese día, abrazándome después de la ceremonia. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Tenía razón. Sin mi dinero robado, sin mi casa usurpada, sin mis sacrificios ignorados, nada habría sido posible. Miré la fotografía durante largo rato. Luego, algo se quebró definitivamente en mi pecho. No fue un dolor agudo, sino algo más profundo y silencioso, como cuando se rompe un hueso muy adentro y tardas en darte cuenta de que ya no puedes moverte igual. Dejé caer la foto. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de baldosas de mi cocina, creando un mosaico de fragmentos que reflejaba las luces del techo como pequeños espejos rotos. Me quedé ahí parada, viendo los pedazos, y por primera vez en 68 años de vida, no tuve ganas de limpiar el desorden. Por primera vez, decidí dejar que algo se rompiera completamente. Esa noche no cené. Me preparé otra manzanilla y me senté junto a la ventana de mi sala, viendo las luces de Madrid encenderse una a una mientras oscurecía. En algún lugar de la ciudad, mi hija estaba cenando en mi apartamento, acostando a mi nieta en mi casa, durmiendo en mi propiedad. Y yo estaba aquí, sola, descubriendo que había sido una extraña en mi propia vida. El teléfono móvil se iluminó con otro mensaje. Patricia de nuevo. «Mamá, ¿estás bien?» No contestaste mi mensaje anterior. Esta vez leí el mensaje y no sentí la urgencia habitual de responder inmediatamente, de tranquilizar, de estar disponible. Esta vez sentí algo nuevo, una extraña calma fría que me recorrió de la cabeza a los pies. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Por primera vez en mi vida como madre, decidí no responder a mi hija cuando me necesitaba, y descubrí que el mundo no se acababa cuando Carmen Rodríguez dejaba de ser la solución de todos los problemas de los demás. Al día siguiente desperté a las 10 de la mañana. Por primera vez en décadas, no había puesto el despertador. Mi cuerpo había decidido dormir hasta que quisiera, no hasta que las obligaciones me despertaran. Me sentía extraña, como si hubiera cambiado de piel durante la noche. Mi teléfono móvil parpadeaba como un árbol de Navidad. 14 llamadas perdidas. 23 mensajes de WhatsApp, todos de Patricia. No los abrí inmediatamente. Primero me preparé mi café con leche, tostada con aceite y tomate. Desayuné despacio, masticando cada bocado como si fuera la primera vez que probaba comida. Todo sabía diferente cuando no tenías prisa por responder a las demandas de otros. Después del desayuno, me senté en mi sillón y abrí los mensajes, uno por uno. «Mamá, ¿por qué no contestas? Estoy preocupada. No es normal que no respondas. Mamá, por favor, llámame. Sofía pregunta por ti. ¿Estás enfadada por lo de ayer? Te explico. Era una fiesta muy estresante, mamá. Los padres del colegio son muy exigentes. No podía tener distracciones. Tú lo entiendes, ¿verdad? Mamá, contesta. Voy para allá si no respondes». El tono había ido escalando desde preocupación fingida hasta exigencia pura. Patricia no estaba acostumbrada a que yo no estuviera disponible instantáneamente. Durante 43 años de maternidad, había respondido a cada llamada, a cada llanto, a cada capricho antes de que sonara 2 veces. A las 11 de la mañana, sonó mi timbre. Patricia estaba en la puerta, con ojeras pronunciadas y el cabello revuelto. Llevaba un chandal de marca y zapatillas deportivas que probablemente costaban más que mi renta mensual. Detrás de ella, Jacobo sostenía a Sofía de la mano. Mi nieta llevaba puesto un vestido rosa con lazos dorados, zapatos de charol y una diadema brillante. Estaba preciosa, como una pequeña princesa. Al verme, soltó la mano de su padre y corrió hacia mí. «Abuela Carmen, te estuve esperando ayer», gritó, abrazándome con la fuerza de sus 7 años. Sentí que se me partía algo por dentro, pero de una manera diferente.
Esta vez no era dolor puro, sino una mezcla extraña de amor y tristeza. Hola, mi amor. Yo también te estuve esperando, le dije, acariciando su cabello rubio. Patricia entró a mi piso sin esperar invitación, seguida de Jacobo, que me saludó con un gesto incómodo. Hacía más de 2 años que no venían a visitarme. La última vez había sido cuando necesitaron que cuidara a Sofía durante sus vacaciones en Mallorca, porque la niñera costaba demasiado. Mi hija recorrió el pequeño piso con ojos críticos, como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Mamá, este lugar está muy deteriorado. La pintura se cae, las ventanas no cierran bien, comentó, tocando la pared con el dedo. Deberías mudarte a una residencia, algo más acorde con tu edad. Mi edad está perfectamente acorde con mi casa, respondí, sorprendiéndome de la firmeza en mi voz. Patricia parpadeó. No estaba acostumbrada a que le respondiera con seguridad. Mira, mamá, sobre lo de ayer, comenzó, sentándose en mi sofá sin quitar las zapatillas deportivas. Una falta de respeto que antes habría pasado por alto, pero que ahora me molestó profundamente. Fue un malentendido. La fiesta se complicó mucho. Los niños estaban imposibles. Llegaron más padres de los esperados. El apartamento estaba lleno. ¿Tu apartamento? La interrumpí. Sí, nuestro apartamento estaba... ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me miras así? Jacobo había permanecido en silencio, pero noté cómo se removía incómodo cerca de la puerta, como si quisiera escapar. Sofía jugaba con una muñeca en el suelo, ajena a la tensión que comenzaba a espesarse en el aire. Ayer recibí una llamada interesante, dije, manteniendo la voz tranquila, de la inmobiliaria Madrid Casa. Parece que hay algunos documentos que necesitan mi revisión. El color desapareció del rostro de Patricia. Jacobo se puso rígido como una estatua. ¿Qué documentos? Preguntó Patricia, pero su voz había perdido toda la prepotencia anterior. Los documentos de MI Apartamento de Arturo Soria, el que tu padre compró para asegurar mi futuro, el que vosotros habéis estado ocupando durante 5 años pagando una renta simbólica, el que me dijisteis que era vuestra hipoteca cuando me pedisteis mis 23.000 euros de ahorros. Silencio absoluto. Incluso Sofía dejó de jugar y nos miró con curiosidad. Patricia intentó recuperar el control de la situación con la estrategia que siempre había funcionado: el dramatismo. «Mamá, no puedo creer que pienses mal de nosotros». Comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas, de cocodrilo. «Nosotros te queremos. Todo lo que hemos hecho ha sido para darte una nieta preciosa, para que tengas una familia de la que estar orgullosa». ¿Orgullosa? Repetí, sintiendo cómo algo ardía en mi estómago. ¿Orgullosa de una hija que me roba? ¿De una hija que se avergüenza de mí delante de otros padres? ¿De una hija que me hace esperar en la calle durante 3 horas mientras celebra el cumpleaños de mi nieta en mi casa? «No es robar», gritó Patricia, perdiendo completamente la compostura. «Es familia. Los padres ayudan a los hijos. Para eso están. Los padres ayudan, Patricia. No financian en secreto el nivel de vida de hijos malagradecidos que luego los tratan como estorbos». Jacobo finalmente habló, con voz temblorosa. Carmen, nosotros podemos explicar todo. Ha habido malentendidos. La administradora de la inmobiliaria nunca nos dijo que tú no sabías. Nosotros creíamos que era un regalo de Ramón para nosotros». «¿Un regalo?» Me levanté del sillón, sintiendo una energía que no había tenido en años. ¿Un regalo que requiere pagar alquiler cada mes? Un regalo que me costó a mí 23. ¿0 euros adicionales cuando me dijisteis que estabais en bancarrota? Patricia cambió de estrategia. Se levantó y se arrodilló delante de mí, agarrándome las manos con fuerza. «Mamá, perdóname. Tienes razón. Me he portado mal, pero es que la presión social es muy fuerte. Los otros padres del colegio de Sofía tienen tanto dinero. Yo solo quería encajar. Quería que Sofía no se sintiera menos que sus compañeros. ¿Y para encajar había que excluirme a mí? No. Bueno, es complicado, mamá. Tú no entiendes cómo es ese mundo. Son muy clasistas, muy exigentes. Si hubieran visto a una abuela que trabajó 43 años para darle todo a su hija,
¿A una abuela que vació sus ahorros para salvar la casa de su nieta? ¿A una abuela que cocinó durante toda la noche para hacer una tarta especial? Patricia soltó mis manos y se puso de pie, recuperando parte de su altivez. Exacto. Una abuela que hace tartas caseras cuando los otros padres contratan reposteros profesionales. Una abuela que habla de Vallecas y de limpiar oficinas cuando los otros hablan de sus trabajos ejecutivos. Una abuela que... Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. Una abuela que te avergüenza. Terminé yo la frase. Una abuela de la que te has estado aprovechando económicamente durante años, pero a la que consideras demasiado humilde para presentar en sociedad. Jacobo intentó mediar con voz conciliadora. Carmen, nadie se avergüenza de nadie. Patricia está estresada. Los gastos del colegio privado, las actividades extracurriculares de Sofía, mantener cierto nivel social, es muy caro. Nosotros genuinamente creíamos que el apartamento era parte de la herencia que nos correspondía. ¿Qué os correspondía? Mi voz subió una octava. ¿Qué parte de mi herencia os correspondía exactamente? En ese momento, Sofía se acercó a mí y me tiró suavemente del vestido. Abuela Carmen, ¿por qué están gritando? Preguntó con sus ojitos grandes llenos de confusión. ¿Ya no me quieres? Me agaché hasta su altura y le acaricié la mejilla con ternura infinita. Yo te quiero más que a nada en el mundo, mi amor. Los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles, pero eso no cambia cuánto te ama tu abuela. ¿Vas a venir a merendar a casa mañana? Mami prometió que harías tus croquetas. Miré a Patricia por encima de la cabeza de Sofía. Mi hija tenía la cara roja de rabia contenida, los puños cerrados, la mandíbula tensa. Estaba furiosa porque su plan de manipulación emocional no estaba funcionando. No lo sé todavía, mi amor. Primero tu mami y yo tenemos que hablar de cosas de mayores. Patricia explotó. Basta ya, mamá. Estás dramatizando todo. Somos tu familia, tu única familia. ¿Qué vas a hacer, echarnos a la calle? ¿Dejar a tu nieta sin casa? ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? La palabra egoísta resonó en mi pequeña sala como una campana funeral. Durante 68 años, había sido todo menos egoísta. Había dado todo. Había renunciado a todo. Había sacrificado todo por esta mujer que ahora me acusaba de egoísmo por descubrir su traición. Creo que ya es hora de que os vayáis. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, ya es hora de que os vayáis. Repetí, dirigiéndome hacia la puerta y abriéndola. Tengo muchas cosas que pensar. Jacobo tomó a Sofía de la mano y se dirigió hacia la salida. Patricia se quedó plantada en medio de mi sala, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿En serio me vas a echar de tu casa? ¿A tu propia hija? Patricia, yo jamás te eché de mi casa. Tú te fuiste sola hace años. Hoy solo estás descubriendo que ya no tienes las llaves para volver cuando se te antoje. Mi hija salió sin decir adiós, arrastrando los pies como una adolescente castigada. Pero Sofía se escapó de la mano de su padre y corrió hacia mí. Te quiero, abuela Carmen, susurró abrazándome fuerte. No importa lo que digan los mayores. Yo también te quiero, mi princesa. Más de lo que las palabras pueden decir. Cuando cerraron la puerta, me quedé sola en mi piso. Pero por primera vez en años, la soledad no se sentía como abandono. Se sentía como libertad. El lunes por la mañana me desperté a las 6, como siempre había hecho durante 43 años de trabajo. Pero esta vez no me levanté corriendo para prepararme para un empleo que ya no tenía. Me quedé en la cama, mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos de Madrid despertándose, el rumor del tráfico tempranero, los pasos apresurados de los vecinos que bajaban las escaleras, el silbido del señor del quinto que siempre paseaba a su caniche a las 6:15. Por primera vez en décadas, esos sonidos no me urgían a moverme. Eran solo sonidos. A las 8 me levanté sin prisa. Me duché con agua caliente hasta que se acabó. Un lujo que nunca me había permitido porque siempre tenía que dejar agua para otros. Y desayuné despacio mientras decidía qué hacer con mi nueva realidad. Tenía un apartamento en una de las zonas más caras de Madrid. Tenía dinero que había estado ganando durante 5 años sin saberlo. Y tenía, por primera vez en mi vida adulta, el poder de tomar decisiones que afectarían a otras personas en lugar de ser siempre la afectada.
A las 9 en punto, llamé a la inmobiliaria. Buenos días, Mónica. Soy Carmen Rodríguez, la propietaria del apartamento de Arturo Soria. Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Ha decidido qué hacer con el contrato de alquiler? Sí, no voy a renovar el contrato. Quiero que mis inquilinos actuales desalojen el apartamento en 30 días. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora? 30 días es muy poco tiempo para encontrar vivienda alternativa. Podríamos darles 60 días, que es lo más común en estos casos. 30 días, repetí con firmeza. Y quiero que me transfieran inmediatamente todo el dinero que se ha acumulado en esa cuenta que ustedes manejaban a mi nombre. Por supuesto, son, déjeme ver, 67.000 euros acumulados en 5 años, descontando nuestras comisiones de gestión. 67.000 euros. Casi 3 veces más de lo que Patricia me había robado con su mentira sobre la hipoteca. Dinero que debería haber estado aliviando mis últimos años de trabajo, que podría haber usado para cuidar mi salud, para permitirme algunas pequeñas comodidades, para no tener que contar cada céntimo en el supermercado. Perfecto. Envíenme todos los documentos que necesite firmar y procedan con el desalojo. ¿Y si los inquilinos actuales quieren negociar? ¿Pagar el precio de mercado completo para quedarse? No me interesa. Quiero que se vayan. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo una sensación extraña en el pecho. No era exactamente felicidad, ni tampoco venganza. Era algo más profundo. Dignidad recuperada. A las 10:30 sonó mi teléfono. Patricia, por supuesto. Mamá, tenemos que hablar. ¿Podemos vernos para almorzar? No. ¿Cómo que no? Soy tu hija. Tenemos que solucionar este malentendido. No hay malentendido, Patricia. Hay mentiras, manipulación y robo. Y no hay nada que solucionar. Mamá, por favor. Estás siendo irracional. Piensa en Sofía. Estoy pensando en Sofía. Por eso he decidido que es hora de que su madre aprenda a valerse por sí misma en lugar de vivir de la generosidad malentendida de otros. Colgué antes de que pudiera responder. Luego apagué el teléfono completamente. Esa tarde hice algo que no había hecho en 20 años. Fui al centro de Madrid por placer. Me subí al metro en Vallecas y me bajé en Sol. Caminé por las calles que había conocido durante mis años de trabajo nocturno, pero esta vez no iba corriendo con mi uniforme de limpieza y mis zapatos cómodos. Esta vez caminaba despacio, observando escaparates, viendo a la gente, recordando cómo se sentía ser una persona normal en lugar de una sombra que limpiaba oficinas mientras otros dormían. Entré a un café en la Puerta del Sol, uno de esos sitios con mesas en la terraza donde había visto desayunar a ejecutivos cuando yo llegaba al final de mis turnos nocturnos. Pedí un café con leche y un croissant, y me senté en una mesa junto a la ventana. El camarero, un chico joven con acento andaluz, me sirvió con amabilidad. ¿Está todo bien, señora? Sí, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Está todo bien. Mientras bebía mi café, observé a las personas pasar por la calle. Turistas con cámaras, madres jóvenes empujando cochecitos, ancianos como yo que paseaban sin prisa. Todos tenían destinos, propósitos, vidas que vivir. Y yo también. Por primera vez en años, yo también tenía una vida que vivir que no dependía de satisfacer las demandas de otros. Cuando volví a casa esa tarde, encontré a mi vecina del segundo piso, Pilar, subiendo las escaleras con las bolsas de la compra. Pilar tenía 72 años. Era viuda como yo, pero a diferencia de mí, siempre había tenido una energía contagiosa y una sonrisa lista para cualquiera. Carmen, ¿cómo estás, guapa? Hace tiempo que no te veo por las escaleras. Bien, Pilar. Muy bien, la verdad. Te veo diferente. ¿Ha pasado algo bueno? Me detuve en el segundo piso con ella, algo que normalmente no hacía porque siempre tenía prisa por llegar a casa y prepararme para alguna obligación familiar. ¿Sabes qué, Pilar? Creo que sí. Creo que ha pasado algo muy bueno. ¿Te ha tocado la lotería? Bromeó, guiñándome el ojo. Algo así. He descubierto que valgo más de lo que pensaba. Pilar me invitó a tomar una manzanilla en su piso. Acepté. Algo que jamás había hecho antes porque siempre tenía cosas que hacer para Patricia o para Sofía. Su apartamento era idéntico al mío en distribución, pero completamente diferente en atmósfera.
Estaba lleno de plantas que había cuidado durante años, fotografías de sus viajes por España, libros apilados en cada superficie libre, y olía a canela y a vida vivida plenamente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ser mayor, Carmen? Me preguntó mientras preparaba el té. Que ya no tengo que fingir que me importan cosas que no me importan, ni que debo satisfacer a personas que no me satisfacen a mí. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Yo creo que acabo de llegar a esa conclusión también, admití. ¿Problemas familiares? Podríamos decirlo así. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas reales con sentimientos reales. Creen que estamos aquí solo para servirles, como electrodomésticos emocionales que siempre deben funcionar cuando los necesitan. Exacto. Como electrodomésticos emocionales, repetí, sonriendo por primera vez en días. Mi hijo vive en Barcelona, continuó Pilar. Me llama una vez al mes para preguntarme si estoy bien, pero realmente está preguntando si necesita preocuparse por mí o si puede seguir viviendo su vida tranquilo. Cuando le digo que estoy perfecta, se alivia y no vuelve a llamar hasta el mes siguiente. ¿Y no te molesta? Al principio sí. Luego me di cuenta de que su indiferencia me daba una libertad que las madres sobreprotectoras nunca tienen, la libertad de ser yo misma. Esa noche, en mi cama, pensé en las palabras de Pilar. Durante 43 años había definido mi identidad completamente en relación a Patricia. Era la madre de Patricia, la que trabajaba para Patricia, la que se sacrificaba por Patricia, la que existía para hacer posible la vida de Patricia. ¿Quién era Carmen Rodríguez cuando no estaba siendo la madre de alguien? El martes por la mañana llegó la respuesta parcial a esa pregunta cuando recibí la transferencia bancaria de los 67,000 euros. Mi cuenta corriente, que normalmente oscilaba entre 200 y 400 euros dependiendo del día del mes, de repente mostraba una cifra que jamás había imaginado poseer. No era rica, pero por primera vez en mi vida adulta tenía seguridad económica. No tendría que contar euros en el supermercado. No tendría que renunciar a la calefacción para ahorrar en la factura de gas. No tendría que caminar en lugar de tomar el metro para ahorrar el billete. A las 11 de la mañana sonó mi timbre con insistencia. Patricia de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Jacobo la acompañaba, y ambos tenían caras de circunstancia, como si vinieran a un funeral. No les abrí. «Mamá, sabemos que estás ahí. Abre la puerta», gritó Patricia desde el portal. «Carmen, por favor, tenemos que hablar. Esto no puede quedar así», añadió Jacobo. Me asomé a la ventana de mi sala, que daba a la calle. Podía verlos abajo, Patricia gesticulando dramáticamente, Jacobo con las manos en los bolsillos, ambos con cara de no haber dormido bien. Abrí la ventana. «¿Qué queréis? Que bajes y hables con nosotros como una persona adulta», gritó Patricia desde la calle. «No puedes desalojarnos así. Tenemos derechos. Los únicos derechos que tenéis son los que yo os conceda», respondí desde la ventana. «Y por el momento, no os concedo ninguno». «Mamá, estás siendo cruel. Piensa en tu nieta». «Estoy pensando en mi nieta. Estoy pensando en qué clase de ejemplo le dais cuando le enseñáis que está bien robar a la familia, mentir a los seres queridos y avergonzarse de quienes os han dado todo». Varias ventanas del edificio se abrieron. Los vecinos empezaban a asomarse, curiosos por el espectáculo. Patricia se dio cuenta y bajó la voz, pero siguió gesticulando. «Sube, por favor. No podemos hablar así». «Tenéis 28 días para encontrar otro sitio donde vivir», dije, y cerré la ventana. No volví a abrirla, aunque siguieron llamando al timbre durante media hora más. Esa tarde me di un lujo que no me había permitido en años. Fui al mercado de San Miguel y compré lo que me dio la gana. Jamones ibéricos, quesos artesanales, frutas exóticas cuyo nombre no sabía pronunciar, una botella de vino tinto que costaba más de lo que yo gastaba normalmente en comida durante una semana entera. Llegué a casa cargada de bolsas, sintiéndome como una niña que hubiera escapado de clase para ir al parque de atracciones. Preparé una cena que era un festín para una persona: tabla de quesos, jamón cortado finito, pan recién horneado, la botella de vino abierta para acompañar. Puse música en la radio, algo que rara vez hacía porque Patricia siempre decía que le daba dolor de cabeza, y cené despacio, saboreando cada bocado. No había cocinado para nadie más que para mí.
No había limpiado pensando en impresionar a visitantes. No había puesto la mesa esperando compañía. Era solo Carmen Rodríguez cenando en su casa, con comida que había elegido ella, música que a ella le gustaba, en el silencio que ella había decidido romper o mantener. Y era perfecto. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía completamente a mí. El viernes por la tarde, exactamente una semana después del cumpleaños arruinado de Sofía, sonó mi teléfono con una llamada que no esperaba. Era Jacobo, pero su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. Carmen, por favor, no cuelgues. Te llamo desde el hospital. Se me heló la sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien Sofía? Sofía está bien. Es Patricia. Ha tenido una crisis nerviosa. Los médicos dicen que es por estrés extremo. No ha dormido en 4 días, no come, no para de llorar. Sigue repitiendo que ha perdido a su madre. Sentí un dolor punzante en el pecho. Pero esta vez no era el dolor familiar de correr a resolver los problemas de mi hija. Era algo más complejo, compasión mezclada con firmeza. ¿Dónde está Sofía ahora? Con mi madre. Carmen, Patricia quiere verte. Los médicos dicen que necesita hablar contigo, que es parte de su recuperación. ¿Podrías...? Iré, dije, sorprendiéndome de mi propia respuesta. Pero voy por Sofía, no por Patricia. Gracias. Estamos en el Hospital La Paz, planta quinta, habitación 502. Colgué y me quedé inmóvil durante varios minutos. Parte de mí quería correr al hospital, abrazar a Patricia, decirle que todo estaba perdonado, volver a ser la madre que absorbía todo su dolor. Pero otra parte de mí, la parte que había nacido durante esta semana de libertad, sabía que hacer eso no ayudaría realmente a nadie. Me vestí con cuidado. Mi vestido azul marino limpio, los zapatos cómodos, el cabello recogido en un moño elegante. Me maquillé ligeramente y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Carmen desesperada de la semana anterior. Era alguien que había recuperado su dignidad. El Hospital La Paz olía a desinfectante y a tristeza contenida. Subí a la quinta planta en un ascensor lleno de familiares preocupados, médicos cansados, y esa energía pesada que siempre flota en los lugares donde la vida se vuelve frágil. Jacobo me esperaba en el pasillo. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Carmen, gracias por venir. Está muy mal. No quiere hablar con nadie más que contigo. ¿Qué le han dicho los médicos? Que es una crisis de ansiedad severa, que necesita descansar, tomar medicación y enfrentar lo que la está causando. Dicen que ha estado negando la realidad durante tanto tiempo que cuando se rompió la burbuja, su mente no pudo procesarlo. Llegamos a la habitación 502. A través del cristal de la puerta pude ver a Patricia en la cama, conectada a un suero, mirando fijamente hacia la ventana. Parecía una versión fantasmal de mi hija. Pálida, demacrada, perdida. ¿Puedo entrar sola? Pregunté. Jacobo asintió y se alejó por el pasillo. Entré despacio. Patricia se giró al escuchar mis pasos y al verme comenzó a llorar. Pero no eran las lágrimas calculadas de siempre. Estas eran lágrimas desgarradas, de alguien que se estaba rompiendo por dentro. «Mamá», susurró, «pensé que no vendrías». «Estoy aquí», dije, acercándome a la cama pero sin sentarme aún. Los médicos me han hecho muchas preguntas. Sobre mi infancia, sobre ti, sobre cómo nos relacionamos. Y me he dado cuenta de cosas horribles sobre mí misma. ¿Qué cosas? Patricia se incorporó en la cama, con movimientos lentos y dolorosos. Que llevo años tratándote como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. Que he tomado todo lo que me has dado como si fuera mi derecho, no tu regalo. Que me he avergonzado de la mujer más valiente que conozco porque no encajaba en la imagen que yo quería proyectar. Sus palabras sonaban genuinas, diferentes a todas las manipulaciones anteriores. Pero yo había aprendido a no confiar inmediatamente en las emociones de Patricia. «Continúa», dije simplemente. El psicólogo me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas tú? No cómo estabas para ayudarme a mí, sino cómo estabas tú como persona. No pude responder, mamá. No pude recordar ni una sola vez.
Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Me preguntó qué sabía sobre tus sueños, tus miedos, tus esperanzas, y me di cuenta de que no sé nada sobre Carmen Rodríguez. Solo sé sobre la mamá que me limpia los desastres, que me da dinero, que cuida a mis hijas. Pero la mujer que eres, no tengo ni idea. Algo se movió en mi pecho, pero mantuve la distancia. ¿Y eso qué significa para ti, Patricia? Significa que he sido una hija terrible, una persona terrible. Significa que he destruido lo más importante que tenía por estar obsesionada con impresionar a gente que en realidad no me importa. Miró hacia la ventana de la habitación, donde se veía el atardecer de Madrid pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Sabes lo que más me duele? Que Sofía me ha preguntado 3 veces esta semana dónde está su abuela Carmen. Y cuando le digo que las abuelas y las mamás a veces tienen problemas, ella me dice, pero la abuela Carmen nunca nos haría daño a nosotras. Y tiene razón. Tú nunca nos has hecho daño. Nosotros te lo hemos hecho a ti. Patricia. No, déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. El médico dice que es importante que reconozca la verdad completa. Se giró para mirarme directamente a los ojos. Te robé, mamá. Te robé dinero. Te robé dignidad. Te robé años de tranquilidad que podrías haber tenido. Y lo peor es que te robé el derecho a ser tratada con respeto por tu propia familia. Hice que mi hija creciera pensando que era normal tratar a las abuelas como sirvientas invisibles. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero siguió hablando. Y cuando tú finalmente dijiste, basta, cuando finalmente te defendiste, mi primera reacción no fue, tengo que cambiar, sino, tengo que hacer que ella se sienta culpable para que vuelva a ser como antes. Incluso ahora, estando aquí, parte de mí esperaba que vinieras corriendo a rescatarme otra vez. ¿Y ahora qué esperas? Ahora no sé si merezco que me perdones. Pero sé que aunque no me perdones, tú mereces una disculpa real. Una disculpa que no espere nada a cambio. Patricia se bajó de la cama despacio, con las piernas temblorosas, y se arrodilló en el suelo frío del hospital. Perdóname, mamá. Perdóname por haber convertido tu amor en mi comodidad. Perdóname por haber tomado tu generosidad como debilidad. Perdóname por haber preferido que fueras invisible antes que explicar a otros la clase de mujer extraordinaria que eres. La vi ahí, arrodillada en el suelo del hospital, y por primera vez en años, vi a mi hija real, no a la mujer manipuladora que había aprendido a usar mi amor contra mí, sino a la niña que había criado, perdida y asustada, dándose cuenta de que había destruido lo más valioso de su vida. Levántate, Patricia, dije suavemente. No hasta que me digas si hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto, no para que vuelvas a ser mi salvadora, sino para que yo pueda aprender a ser tu hija de verdad. Levántate, repetí con más firmeza. Ella se incorporó lentamente, manteniéndose de pie frente a mí con la cabeza baja. Mírame, ordené. Patricia levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero por primera vez en años, parecían honestos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una disculpa real y una manipulación emocional? Le pregunté. Ella negó con la cabeza. Una disculpa real no espera perdón inmediato. No pide que las cosas vuelvan a ser como antes. Una disculpa real viene acompañada de cambios de comportamiento, no de promesas vacías. Tienes razón. Si realmente quieres arreglar nuestra relación, va a ser bajo nuevas reglas. Mis reglas. ¿Estás dispuesta a eso? Sí. Regla número 1. Respeto. No más llamadas exigiendo que responda inmediatamente. No más apariciones sin invitación en mi casa. No más tratarme como si estuviera a tu disposición las 24 horas. De acuerdo. Regla número 2. Honestidad económica total. Quiero un informe completo de todo el dinero que habéis recibido de mí durante los últimos 10 años. Cada euro. Y quiero un plan de devolución realista. Patricia palideció, pero asintió. Regla número 3. Sofía. No vas a usar a mi nieta como moneda de cambio emocional nunca más. Si yo quiero verla, la veré. Si no quiero, no la veré. Pero mi relación con ella no va a depender de mi relación contigo. Entiendo. Y regla número 4. La más importante. Vas a buscar ayuda profesional.
Vas a ir a terapia. Vas a trabajar en entender por qué llegaste a ser tan manipuladora. Y no vas a parar hasta que puedas tener relaciones sanas con las personas que te quieren. Patricia asintió fervientemente. ¿Y si hago todo eso? ¿Si realmente cambio? ¿Podrás perdonarme algún día? La miré durante largo rato. Esta mujer había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi razón de vivir durante tanto tiempo, pero también había sido mi verdugo emocional, mi ladrona, mi fuente de humillación más profunda. Patricia, tú sigues siendo mi hija. Eso nunca va a cambiar, pero la madre que fui antes, la que se dejaba pisotear por amor, esa ya no existe. Si quieres conocer a la Carmen que soy ahora, vas a tener que ganar ese derecho. ¿Vas a cancelar el desalojo? Su pregunta me confirmó que, incluso en su momento más vulnerable, parte de ella seguía calculando los beneficios prácticos de esta conversación. No. Os vais a mudar, vas a aprender a vivir con vuestros propios recursos, y cuando hayáis demostrado que podéis ser una familia independiente y responsable, entonces podremos hablar de una relación nueva. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Patricia no protestó, no lloró, no intentó negociar. Simplemente dijo, de acuerdo. Y por primera vez en años, creí que tal vez, solo tal vez, mi hija podría convertirse en alguien de quien poder estar orgullosa. 3 semanas después de la conversación en el hospital, recibí una llamada que marcó el verdadero inicio de mi nueva vida. Era Sofía, hablando desde el teléfono de Jacobo. Abuela Carmen, ¿puedo ir a verte? Echo de menos tus croquetas. Y echo de menos hablar contigo. La voz de mi nieta atravesó todas las defensas que había construido durante estas semanas de transformación. Pero esta vez, en lugar de sentir el dolor familiar del amor manipulado, sentí algo limpio y puro. Amor genuino sin condiciones adjuntas. Por supuesto que puedes venir, mi amor, pero solo tú. Y solo si es porque realmente quieres estar conmigo. Si quiero. Mami dice que está aprendiendo a ser mejor persona, como cuando yo aprendo matemáticas. ¿Tú también estás aprendiendo cosas nuevas, abuela? Su pregunta me conmovió profundamente. Sí, tesoro. Estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma. ¿Sabes qué significa eso? ¿Que te das abrazos a ti misma? Me reí por primera vez en semanas. Una risa real que salió desde el fondo de mi estómago. Algo así, mi amor. Algo así. Esa tarde, Jacobo trajo a Sofía a mi piso de Vallecas. Se quedó en la puerta, incómodo, mientras mi nieta corrió hacia mí con los brazos abiertos. Gracias, me dijo en voz baja. Patricia está realmente esforzándose. Va a terapia 3 veces por semana. Está tomando medicación para la ansiedad. Y está escribiendo una lista de todo lo que os debemos. ¿Y tú, Jacobo? ¿Cómo estás tú con todo esto? Él bajó la mirada, avergonzado. Yo sabía que lo que estábamos haciendo no estaba bien, Carmen, pero era más fácil fingir que no lo sabía que enfrentarme a Patricia. Soy tan culpable como ella. Tal vez más, porque yo debería haber sido el que pusiera límites. ¿Dónde estáis viviendo ahora? En un apartamento de 2 habitaciones en Getafe. Es pequeño, pero es lo que podemos permitirnos con nuestros sueldos reales. Sofía ha tenido que cambiar de colegio, pero, honestamente, creo que el anterior le estaba haciendo más daño que bien. Los niños allí eran muy competitivos, muy materialistas. Miré a Sofía, que estaba explorando mi pequeña sala como si fuera un palacio. Llevaba ropa sencilla, jeans y una camiseta de algodón, pero se veía más relajada de lo que la había visto en meses. ¿Cómo lo está llevando ella? Mejor de lo esperado. Al principio lloró por dejar su habitación grande, pero ahora dice que le gusta más porque puede escuchar cuando llegamos a casa. Dice que se sentía muy sola en el apartamento grande. Después de que Jacobo se fuera, Sofía y yo pasamos la tarde cocinando juntas. Le enseñé a hacer croquetas de jamón desde cero, cómo hacer la bechamel, cómo mezclar el jamón, cómo formar las bolitas perfectas con las manos. «Abuela, ¿por qué mami y tú no se hablaban?» Su pregunta me pilló desprevenida mientras rebozábamos las croquetas en pan rallado. A veces los adultos cometen errores, mi amor. Tu mami cometió algunos errores conmigo, y yo tardé mucho tiempo en decirle que me estaba lastimando.
Como cuando María me quitaba mis lápices de colores en el colegio viejo y yo no le decía nada. Exactamente como eso. Pero después le dijiste, ¿verdad? Como yo le dije a María. Sí, al final le dije. Y ahora estamos aprendiendo a llevarnos mejor, respetándonos más. Sofía asintió con la sabiduría simple de los 7 años. Me gusta más cuando las personas se respetan. Es más tranquilo. Esa noche, después de que Jacobo vino a buscar a Sofía, me quedé en mi cocina limpiando los platos que habíamos usado, pero no sentía el cansancio habitual después de cocinar para otros. Sentía una calidez en el pecho, una satisfacción que no había experimentado en años. Había cocinado para Sofía porque quería hacerlo, no porque me lo exigieran. Había compartido mi tiempo con ella porque me hacía feliz, no porque fuera mi obligación. Era la diferencia entre dar desde el amor y dar desde el miedo al abandono. Al día siguiente, hice algo que llevaba posponiendo desde que me jubilé. Fui a apuntarme a clases de pintura en el Centro Cultural de Vallecas. La profesora, una mujer de unos 50 años llamada Mercedes, me recibió con entusiasmo. ¡Qué maravilloso que se anime a empezar algo nuevo! ¿Ha pintado antes? Solo las paredes de mi casa. Bromeé, y ambas nos reímos. Perfecto. Empezaremos con acuarelas. Son más suaves, más perdón dan a los principiantes. Mi primera clase fue un desastre hermoso. Intenté pintar un jarrón con flores y terminé con algo que parecía una explosión multicolor. Pero me reí durante toda la clase, algo que no había hecho mientras aprendía algo nuevo desde... No podía recordar desde cuándo. No está nada mal para ser la primera vez, mintió Mercedes amablemente. El arte no se trata de perfección, se trata de expresión. Expresión. ¿Qué concepto tan extraño para alguien que había pasado décadas expresando solo lo que otros querían escuchar? Esa misma semana también me apunté a un grupo de lectura que se reunía los jueves en la biblioteca de Puente de Vallecas. Eran 8 mujeres de edades similares a la mía, todas viudas o divorciadas, todas redescubriendo quiénes eran cuando no tenían que ser las cuidadoras de otros. Bienvenida al Club de las Liberadas, me dijo Rosa, una antigua profesora de 65 años que dirigía el grupo. Aquí hablamos de libros, pero sobre todo hablamos de vida. El libro que estaban leyendo ese mes era La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman. Una historia sobre una mujer que descubre su propia identidad después de años de vivir según las expectativas de otros. Es casi demasiado apropiado, comenté durante mi primera reunión. Todos nuestros libros son apropiados, rió Carmen, una mujer de 72 años que había enviudado recientemente. Los elegimos específicamente para hablarnos a nosotras. Durante la discusión del libro, me di cuenta de algo sorprendente. Tenía opiniones. Opiniones propias sobre los personajes, sobre las decisiones que tomaban, sobre lo que la autora quería transmitir. Opiniones que no estaban filtradas por lo que pensaría Patricia o lo que sería más conveniente para mantener la paz familiar. Carmen, tienes una perspectiva muy interesante sobre el tema del sacrificio maternal, comentó Rosa. Se nota que has reflexionado mucho sobre eso. He tenido tiempo para reflexionar recientemente, admití. Después de la reunión, Rosa me acompañó hasta la parada del autobús. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este grupo?, me preguntó. Que todas llegamos aquí después de haber sido otras personas durante tantos años que habíamos olvidado quiénes éramos realmente. Y aquí nos volvemos a encontrar. Sus palabras resonaron en mí durante todo el trayecto a casa. Un mes después de comenzar las clases de pintura, logré crear mi primera obra de la que me sentí genuinamente orgullosa. Una acuarela de la vista desde mi ventana de Vallecas. No era técnicamente perfecta, pero capturaba algo real. La belleza que había aprendido a ver en mi propia vida cotidiana. Mercedes la enmarcó y me sugirió que la colgara en casa. Es importante rodearse de recordatorios de los propios logros, me dijo, especialmente cuando se está aprendiendo a valorarse a una misma. Colgué mi pintura en la sala, justo donde antes había estado la foto familiar rota. Cada vez que la veía, recordaba que Carmen Rodríguez era capaz de crear belleza, no solo de limpiar los desastres de otros. 2 meses después de nuestra conversación en el hospital, Patricia me envió un mensaje diferente a todos los anteriores.
Mamá, sé que estableciste que no debía contactarte hasta estar lista para una relación real. Creo que todavía no estoy lista, pero quería compartir algo contigo. Hoy en terapia hablamos sobre la gratitud. Mi psicóloga me pidió que escribiera una lista de todo lo que aprendí de ti que realmente valoro. Son 3 páginas. Si algún día quieres leerlas, las tengo guardadas. Pero las escribí para mí, no para conseguir algo de ti. Te quiero, y estoy trabajando en merecerlo. No respondí inmediatamente. De hecho, no respondí durante una semana. Pero cuando lo hice, fue breve y honesto. Gracias por compartir eso conmigo. Me alegra saber que estás haciendo el trabajo. Cuando estés realmente lista para una relación nueva, yo también estaré aquí. Una tarde de finales de noviembre, mientras pintaba en mi pequeña terraza aprovechando los últimos rayos de sol del año, mi vecina Pilar se asomó desde su balcón. «Carmen, ¿qué tal la artista? Aprendiendo a manchar papel de forma elegante», respondí riendo. «Se te ve muy bien. Muy radiante». Dejé el pincel y la miré. Pilar se había convertido en una amiga real durante estos meses. Alguien con quien compartía manzanillas y conversaciones honestas sobre la vida después de los 60. ¿Sabes qué, Pilar? Por primera vez en mi vida adulta, me siento completa sin necesidad de que nadie más me complete. Eso, querida, es lo que se llama encontrarse a una misma. Esa noche, mientras cenaba una tortilla francesa que había preparado solo para mí, acompañada de una copa de vino tinto y música de Joaquín Sabina, sonando bajito en la radio, me di cuenta de algo extraordinario. Era feliz. No eufóricamente feliz. No dramáticamente feliz. Simplemente, tranquilamente, profundamente feliz. Carmen Rodríguez, a los 68 años, había aprendido finalmente la diferencia entre existir para otros y vivir para sí misma. Y vivir para sí misma era maravilloso. 6 meses después de aquel cumpleaños que cambió todo, me desperté en una mañana de primavera con una sensación que tardé varios minutos en identificar. Expectación. No ansiedad por las demandas de otros, no preocupación por problemas ajenos, sino una genuina curiosidad por lo que el día me traería. Era sábado, y por primera vez en décadas, el sábado era mío completamente. Desayuné despacio en mi pequeña terraza, viendo cómo Madrid se despertaba bajo un sol tibio de abril. Mi acuarela colgaba ahora en la pared de la cocina, acompañada de otras 3 pinturas que había completado durante el invierno. Ninguna era perfecta, pero todas eran mías. Cada pincelada había sido una decisión consciente, cada color una elección personal. A las 10, como cada sábado desde hacía 3 meses, sonó mi teléfono. Era Sofía, llamándome desde su nueva casa en Getafe. «Abuela Carmen, ¿vienes hoy a verme? Jacobo dice que podemos ir al Parque del Retiro después de comer». «Por supuesto, mi amor. ¿Cómo va tu nueva escuela?» «Muy bien. Ayer presenté mi proyecto sobre Madrid y hablé de ti. Dije que mi abuela es una artista que vive en Vallecas y que cocina las mejores croquetas del mundo». La seño dijo que suena como una abuela muy interesante. Sonreí, sintiendo una calidez diferente a la de antes. Era orgullo genuino, no la satisfacción desesperada de ser necesitada. «Me parece perfecto. Te veo a la 1. El viaje a Getafe me llevó 40 minutos en metro. Durante el trayecto, leí 100 años de soledad, el libro que habíamos elegido para este mes en el club de lectura. Rosa había dicho que era una historia sobre cómo los patrones familiares se repiten hasta que alguien tiene el valor de romperlos. ¡Qué apropiado! La nueva casa de Patricia era un apartamento modesto en un bloque de viviendas sociales. 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina práctica. Cuando Jacobo me abrió la puerta, noté inmediatamente el cambio en el ambiente. Era más silencioso, pero no de la quietud tensa que recordaba de su antiguo apartamento lujoso. Era una paz genuina. Sofía corrió hacia mí, pero esta vez no con la desesperación de una niña que raramente ve a su abuela, sino con la alegría relajada de alguien que sabe que el amor está garantizado. «Mira lo que hice». Me mostró un dibujo que había pegado en la nevera. Somos tú y yo haciendo croquetas. En el dibujo, 2 figuras sonrientes se abrazan en una cocina llena de corazones. Era simple y hermoso.
Y me recordó que el arte no necesita ser perfecto para ser sincero. Patricia apareció desde la cocina. Llevaba jeans gastados y una camiseta sencilla. El cabello recogido en una cola de caballo práctica, sin maquillaje elaborado, sin ropa de marca, sin el barniz de prosperidad que había cargado durante años. Se veía real. «Hola, mamá», me dijo con voz suave. «Gracias por venir». «Hola, Patricia. ¿Cómo estás?» «Bien. Diferente, pero bien». Nos miramos durante unos segundos. Había algo en sus ojos que no había visto en años. Tranquilidad. No la tranquilidad forzada de quien finge estar bien, sino la serenidad de quien está aprendiendo a estar en paz consigo misma. Durante el almuerzo, lentejas con chorizo que Patricia había cocinado, no encargado, Jacobo me contó sobre su nuevo trabajo. Gano la mitad de lo que ganaba antes, pero trabajo menos horas y llego a casa a tiempo para cenar con Sofía. Es extraño, pero me siento menos estresado que cuando teníamos más dinero. El dinero que no es tuyo siempre pesa más de lo que vale, comenté. Patricia me miró con atención. ¿Eso es algo que has aprendido recientemente? Es algo que he aprendido observándoos a vosotros. Después del almuerzo, mientras Sofía jugaba en su habitación, Patricia y yo nos quedamos solas en la sala. Era la primera vez que estábamos a solas sin intermediarios desde la conversación en el hospital. «Mamá, ¿puedo enseñarte algo?» Asintió y desapareció durante unos minutos. Regresó con una carpeta amarilla. «Es lo que he estado escribiendo en terapia. No tienes que leerlo ahora, ni siquiera tienes que llevártelo si no quieres. Pero me gustaría que supieras que existe». Abrí la carpeta. La primera página estaba titulada «Carta a la madre que no supe valorar». Le eché un vistazo rápido. Era una letra cuidadosa. Páginas y páginas de reflexiones, disculpas específicas, compromisos concretos. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, cerrando la carpeta. Por supuesto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este cambio ahora y no hace 5 años? ¿O 10? Patricia se quedó callada durante largo rato, mirando sus manos. Porque hace 5 años yo tenía tu dinero, tu casa, tu disponibilidad incondicional, y pensaba que eso significaba que tenía tu amor asegurado. Creía que mientras tú siguieras dándome cosas, nuestra relación estaba bien. ¿Y ahora? Ahora me he dado cuenta de que nunca tuve tu amor asegurado. Lo que tenía era tu miedo al abandono, y que yo estaba aprovechándome de ese miedo en lugar de alimentar el amor real. Sus palabras me sorprendieron por su claridad. Continúa. En terapia aprendí que hay 2 tipos de relaciones familiares. Las que se basan en el intercambio transaccional, yo te doy, tú me das. Y las que se basan en el cariño genuino. Nuestra relación se había vuelto completamente transaccional, pero yo no me daba cuenta porque era la única que recibía. ¿Y cómo te sientes al respecto? Avergonzada, triste, pero también aliviada, porque ahora sé que si construimos una relación nueva, va a ser real. Va a sobrevivir a los problemas porque no va a estar basada en tu necesidad de ser indispensable. Me quedé callada, procesando sus palabras. Esta Patricia era diferente. No hablaba para conseguir algo, hablaba para entender. «Hay algo más que quiero decirte», continuó. «He estado pensando mucho en aquella frase que te dije sobre no venir vestida de pueblo. Me avergüenzo tanto de haber dicho eso que durante semanas no podía dormir. ¿Por qué te avergüenzas? Porque tú nunca has sido de pueblo, en el sentido despectivo que yo le daba. Tú has sido de pueblo en el mejor sentido. Auténtica, trabajadora, leal, generosa. Todo lo que yo había perdido tratando de impresionar a gente que no vale la pena impresionar». Patricia se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que ahora, viviendo con menos dinero, sin ropa de marca, en un barrio normal, Sofía es más feliz. Jacobo es más feliz. Y yo estoy aprendiendo a ser más feliz. Resulta que todo lo que yo pensaba que necesitábamos para ser mejores personas, en realidad nos estaba haciendo peores. En ese momento, Sofía salió corriendo de su habitación. «Abuela, ven a ver mi cuarto nuevo. Es pequeño, pero tiene una ventana que da al patio donde juegan otros niños». Su habitación era una 1/4 parte del tamaño de la que había tenido en Arturo Soria, pero estaba decorada con dibujos hechos por ella misma,
fotos de nuestra tarde haciendo croquetas, y una pequeña biblioteca con libros que parecían leídos y releídos. ¿Echas de menos tu cuarto grande? Le pregunté. A veces, pero este me gusta más porque cuando mamá cocina, puedo olerlo desde aquí. En la casa grande, la cocina estaba muy lejos y siempre parecía vacía. Una vez más, la sabiduría simple de los niños me recordaba lo que realmente importaba. Cuando llegó la hora de irme, Patricia me acompañó hasta la estación de metro. Mamá, sé que aún tenemos mucho camino por recorrer. Sé que he roto cosas que tal vez no se puedan reparar completamente, pero quiero que sepas que por primera vez en años, estoy orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo. ¿Y yo? ¿Estás orgullosa de la mujer que siempre he sido? Estoy más que orgullosa. Estoy asombrada. Y estoy tratando de aprender a ser la mitad de valiente de lo que tú has sido siempre. Nos abrazamos en la estación de metro. Un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido en años. Sin urgencia, sin culpa, sin transacciones emocionales ocultas. Solo dos mujeres que estaban aprendiendo a quererse de manera sana. 3 meses más tarde, en una tarde de julio especialmente calurosa, estaba en mi terraza pintando las flores que había plantado en macetas, mi nuevo hobby de jardinería urbana, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Le hablo del Centro Cultural María Zambrano. Hemos visto sus obras en la exposición colectiva de alumnos de pintura, y nos gustaría proponerle algo. ¿Tendría tiempo para una reunión? Mi corazón se aceleró. Mercedes había inscrito 3 de mis acuarelas en una exposición de arte local sin decirme nada, como sorpresa. Por supuesto. ¿De qué se trata? Nos gustaría ofrecerle participar como instructora voluntaria en nuestro programa de arte para adultos mayores. Sus obras tienen algo muy especial, técnica decente, pero sobre todo, honestidad emocional. Creemos que podría inspirar a otros. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante varios minutos. Carmen Rodríguez, la mujer que había pasado 43 años limpiando los espacios creativos de otros, ahora iba a enseñar a otras personas a crear. La vida, pensé, tiene un sentido del humor muy particular. Esa noche cené en mi terraza, acompañada de mi vecina Pilar, que había venido a celebrar la noticia con una botella de vino de Rioja. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia? Me dijo Pilar, levantando su copa. ¿El qué? Que no terminó con el príncipe rescatando a la princesa. Terminó con la princesa rescatándose a sí misma y descubriendo que era una reina. Brindamos mientras el sol se ponía sobre los tejados de Vallecas, pintando el cielo de los mismos naranjas y rosas que ahora sabía capturar con mis pinceles. Carmen Rodríguez había pasado 68 años aprendiendo a ser necesaria para otros, pero a los 69, finalmente había aprendido a ser suficiente para sí misma, y descubrió que ser suficiente para una misma es el secreto mejor guardado de la felicidad. ¿Has vivido algo parecido a la historia de Carmen? ¿Conoces a alguien que haya sido tratado así por su propia familia? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la liberación empieza cuando nos damos cuenta de que merecemos amor, no por lo que damos, sino por quienes somos.